Bueno, mira lo que tengo acá. Este es el Galaxy A52. Míralo aquí. Este es el Poco F2 Pro. Y este es Janiel. Este es mi hijo Janiel, mi hijo más grande. Y quiero compartir esta experiencia con ustedes porque desde que llegó el A52, él quiere cambiar del Poco F2 Pro al A52. Este es su teléfono de su uso personal. Yo se lo compré el año pasado. Se lo cambié por el Galaxy Note 9. Yeah. Y él quiere entonces cambiar del Poco F2 Pro al Galaxy A52. ¿Qué pasa? Que yo me encuentro que es un cambio un poco extraño por muchas razones. Primera razón, estamos delante de un procesador mucho mejor en el Poco F2 Pro. Estamos delante de una GPU mucho mejor. Entonces yo quiero que él me diga por qué él quiere dar el salto del F2 Pro hacia el Galaxy A52. Decidimos hacer este video de manera así, qué sé yo, natural. Él estaba grabando la prueba de agua del A52. Acaba de grabarla para su canal de YouTube. Su canal se llama Presentep. Y le hizo la prueba de agua. Y mira, el A52 está perfecto. Ya le hemos hecho 2 pruebas de agua. Yo lo dejé 10 minutos debajo del agua. Y él también lo dejó 10 minutos debajo del agua. Y decidí grabar esto y compartirlo con ustedes y ver las razones del por qué él quiere cambiarse. Echa un poco para acá para que no esté fuera de foco. Y ahora dime tus razones del por qué tú quieres cambiar de esta máquina con este gran procesador hacia el A52. Vamos arriba. Ok, número 1. Tiene misma resolución de vaina, de pantalla. De 80 por 24.000, básicamente, misma resolución. También el Poco F2 Pro. No, la resolución es 1080 por 2400 píxeles. Es la misma resolución en ambos casos. Sigue, dale. Ambos casos. Este teléfono no tiene prueba de agua, así que si se me mete en el agua, se me daña. Nota importante, no tiene prueba de agua, pero recuerda que le hicimos una prueba de agua y la pasó. Yo le hice una prueba de agua similar a esta. Lógicamente no lo dejé por 10 minutos, pero pasó la prueba. Eso fueron 30 segundos, pero realísticamente si se me cae, se me puede romper. Bueno, sí, se puede dañar. Exactamente, se puede dañar, exactamente. Sí, sigue, papi. Otra cosa, este teléfono tiene una refresh rate de 90 Hz o de 120. Una tasa de actualización de 90 Hz. Exactamente, Ajá. o de 120 en el caso de la versión 5G. Otra razón por qué me quiero cambiar. No, esta tiene 90 Hz. Ya, pero ¿Y la cuánto 5G, tiene esa? 60. Oh, tiene 60. Otra razón por No qué me acuerdo porque lo trabajé el año pasado. Porque quiero cambiar. Ahora, okay. Estéreo, porque este tiene sonido estéreo. Sí. Este no tiene sonido estéreo. Es cierto, sí. Entonces esas son algunas razones. Batería, ninguna diferencia y puedo vender ese teléfono y ganamos un poco de dinero también. Oh, esa razón me gusta. Exactamente. Bueno, él me está diciendo, déjeme explicarle bien porque mi hijo está con el Spanglish. Ustedes saben que él habla inglés y español y medio se complica con algunas palabras, pero no pasa nada, yo le voy a explicar. La razón de que él dice es que él quiere cambiarlo porque este tiene sonido estéreo, tiene prueba de agua y tiene una tasa de actualización de 90 Hz. Algo que no tiene el Poco F2 Pro. El Poco F2 Pro no tiene sonido estéreo, no tiene certificación a prueba de agua y tiene una tasa de actualización solamente de 60 Hz. Pero yo quiero explicarte algo importante que debes tomar en cuenta porque tú eres gamer y tú juegas. El hecho de que el A52 tenga una tasa de actualización en 90 Hz, eso solamente te ayuda para la fluidez en la pantalla. En los videojuegos no te ayuda porque la GPU, tiene una GPU Adreno 618, los juegos no te van a permitir, en el caso de Fortnite que permite jugar a 90 Hz, no te va a permitir que tú puedas ponerlo a esa máxima capacidad. Puedes jugar en 30 fotogramas por segundo y con los gráficos bajos
Si lo juegas con gráfico medio, tiene lag, que tuviste en el revisado que yo hice, que presentó muchísimo lag. Sí. Entonces, diciéndote yo esta situación, esta diferencia entre los dos, ¿aún así te cambiarías? Sí, porque, bueno, en mi caso, yo casi no uso mi teléfono para jugar. Yo no uso mi teléfono para jugar. Yo uso mi teléfono para ver Instagram, YouTube, películas así. Entonces, pero si tú vas a jugar o eres un gamer de celular, pues cómprate un teléfono que tenga la mejor pantalla, la mejor batería, como el Asus el 5 de ellos, ROG Phone 2. Pero en mi caso, también tiene 3.5mm headphone jack, que este también tiene, pero este está arriba y se me hace incómodo cuando lo estoy metiendo en el bolsillo, porque yo estoy acostumbrado a metiendo boca abajo, pero está boca arriba. Bueno, bueno, ok, ya entendí sus razones. No sé si ustedes entendieron, chicos, las razones. Yo, para serte sincero, para serte honesto, antes de darte esta opinión, quiero preguntarte algo también, algo bien personal. Tú has visto los dos diseños. Sí. ¿Cuál diseño te gusta más? El de Samsung. ¿Por qué? Porque este diseño, mira, con esos bordes redondeados en la parte de atrás, mira, se ve muy bien. O sea, a mí me gusta. Mira. Yes. Pero y este también tiene un buen diseño. Lo que así, a mí me gusta más el módulo en las cámaras. Pero dame tu razón. Eso dale. sí, el módulo de las cámaras me encanta mucho más en el de el A52. Porque no sé, o sea, se ve mejor en mi opinión. Y este diseño, y me gusta el negro también. Otra razón porque me quiero cambiar. Este color no me gusta mucho, pero como quiera le pongo el case. Real razón, este módulo de cámara no me gusta. O sea, facts. Pero a nivel de prestaciones, las cámaras son prestaciones casi iguales. Los dos tienen buenas cámaras. La única diferencia es que este teléfono puede grabar a 8K o tomar fotos en 8K. Sí. Este no puede hacer eso. No lo hace, solo 4K. Solamente 4K, y esa es la única diferencia. Pero yo casi no tomo fotos con mi celular, y cuando lo hago, tenemos un iPhone o el S21 para tomar esas fotos. Y si lo hago, tengo 4K, que es lo único que Instagram te deja, que es de 80p por Instagram. Esas son mis razones. Ok, bueno, mi opinión personal es que es muy probable, si te sigues portando bien, es muy probable que te lo cambie, te deje el A52, y ahí yo veo cómo vendo este Poco F2 Pro, que a mí me gusta. Este dispositivo de Xiaomi a mí me gusta, gran potencia. Lo que a mí me enamoró fue el procesador Snapdragon 865 y la GPU Adreno 650 o 650. 650 y un Snapdragon 865 que tiene potencia suficiente, y también la cámara plegable, que fue un concepto que también marcó la diferencia en el 2020 y en el 2019, las cámaras plegables. Pero si tú me preguntas a mí, papi, ¿con cuál te quedarías? Bueno, está difícil realmente, porque y estoy siendo súper sincero con ustedes, porque me encantó algo en el A52, y es que colocaron certificación IP67. Yo nunca había visto en un gama media que colocaran una certificación de un gama alta premium, como lo dije cuando hice el revisado. Y también colocaron sonido estéreo, algo que para mí es súper importante a la hora de yo estar disfrutando de contenidos multimedia, viendo video o película. Ese extra en el sonido marca la diferencia, que solamente cuando tú tienes, por ejemplo, como en el Poco F2 Pro, solamente suena la bocina de aquí abajo. Así que ese concepto y esa gran decisión que tomó Samsung en incluir sonido estéreo y certificación a prueba de agua es algo que se agradece. Y para ser honesto, los dos dispositivos están buenos, los dos vienen con buenas prestaciones, pero yo me quedaría, en lo personal, con el Poco F2 Pro. Porque yo apunto más a la potencia, apunto más a tener un buen procesador, apunto más a tener una buena GPU, que a la hora de yo, por ejemplo, estar abriendo aplicaciones que requieran mucha potencia, o jugando, que de vez en cuando yo me echo una partida,
pues yo me iría con el Poco F2 Pro, echando en falta la certificación a prueba de agua y echando en falta también la prueba de sonido. Pero recuerden, cualquiera de los dos dispositivos te va a ir súper bien. Fíjate que mi hijo está enamorado del diseño y de las características de este Galaxy A52 y es muy probable que yo haga este cambio porque a mí me conviene. Creo que podría sacar más dinero por este Poco F2 Pro. Así que despídete de los chicos. Bueno, esas son mis razones. ¿Y tu decisión final? Básicamente mi decisión final. O sea, me gusta este teléfono, pero yo no soy un gamer real. Y si quiero jugar, hay GeForce Tú Now. eres un gamer real en teléfono. Ya, no, en teléfono Pero en no. PC tú eres un bendito Sí. fiebre. Tú juegas 24/7. Sigue. No, me va a decir que no. No. Ah, Eso cada vez que tú entras por el cuarto, pero cuando yo no estoy jugando, yo estoy viendo videos. Estoy hablando con mis amigos. pero es muy raro cuando yo no te pillo jugando. Muy raro. Pero bien, ese no es el tema. Entonces despídete de los chicos, dale un saludo y Bueno, se me cuidan, señores. tu decisión final Mi decisión final. te Y, queda con el A52. ya. Te lo voy a preguntar otra vez. Tu decisión final. Hay que ver eso, porque todavía lo estoy pensando. ¡Ah! Ya, no, pero espérate. Wait, no, y esto, wait. ¡Ah! Ya cambió de idea. No. Pero tú te vas muy decidido. Desde el principio, yo te dije que lo Tú estaba estás muy pensando. decidido. No, pues No. tú me estás diciendo desde que tú No, viste, del papi, principio. yo quiero, cámbiamelo. Papi, cámbiame el Tú me has dicho. Ya. Y por porque eso decidí cambiar tú la ganas experiencia. dinero. Porque a mí bueno, eso me ayudaría, Ya, lógicamente. pero sí me cambiaría, porque yo no, Decisión final, te cambiarías. Ok. Y luego en fin. el futuro lo intercambio por qué sé Por yo, otro más. por un otro Samsung. Sí, porque tú sabes que nosotros estamos siempre trabajando esos teléfonos. Yeah. Bueno, si tú hablas inglés y si sabes un poco de inglés, quiero invitarte a que pases por el canal de mi hijo. Se llama Presente. Está completamente en inglés y estamos subiendo videos ahí. A ver si la pegamos también. Sí. Ustedes saben, buscando un par de dólares extra que no estarían nada mal. Así que te agradecería si pasas por el canal. Se llama Presente. Voy a dejarte el enlace en la descripción. También voy a dejarte un enlace donde puedes comprarte este Galaxy A52 con un precio súper razonable, entre 300 a 400 dólares. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima experiencia de uso. Bye bye. Hasta Adiós. la próxima. ¡Woo!